Recientemente hemos visto en ciertos medios de comunicación, mi querido Gustavo, después del huracán que azotó terriblemente el estado allá en Estados Unidos, Texas, Houston, exactamente, ver a personas saliendo de sus casas, dejándolas en lanchas, pero también vemos a muchas personas conscientes que traen a sus mascotas, traen a sus perros, precisamente para desalojar estas zonas de desastre. Y eso es lo que nos vienes a explicar precisamente el día de hoy. Así es, porque además no solamente en este caso en el huracán de Estados Unidos, sino también últimamente las lluvias que han estado azotando muy fuertemente la Ciudad de México, algunos otros estados de la República, Baja Estado de México, Los o sea, Cabos. de verdad, ¿qué pasa con los animales de compañía, no? Si bien los tenemos y son una responsabilidad y los cuidamos, pues bueno, que el pánico no nos haga correr y dejarlos a la deriva como sucedió, ¿no? Algunas de las imágenes que vimos de estos rescates eran de animales que eran de casa y los dejaron abandonados a su suerte. Creo que eso en ningún momento se vale. Hasta se hizo muy famosa una de un perro cargando sus croquetas. Sí, huyendo. Huyendo y cargando sus croquetas. Sí, el instinto de supervivencia y de que ellos están buscando la forma de encontrar alimento, ¿no? Entonces, pues bueno, es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Claro. ¿Qué debemos de hacer? Y algo también muy importante, no nada más sucede con los desastres naturales. No sabemos en qué momento un terremoto, temblor, una fuga de gas, ¿no? O sea, algo que nos provoque evacuar nuestro hogar es motivo para estar preparados. Pues, pero mira, es que cuando los que tenemos hijos y está mal, a veces cuando, exacto, por ejemplo, empieza a temblar, entonces agarras a tus hijos y dices, vámonos. Y en un momento dices, ¡ah! Mi perrita o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Como qué consejo para acordarnos, porque en un momento de estos de rápido, donde tienes que sacar a lo mejor un bebé, un niño, a veces no es que seas malo, sino como que piensas primero en los niños, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos niños pequeños, pensando ya hasta de 3, 4 años, esto es bien importante, generar este plan en familia, ¿no? O sea, incluso a los niños darles una responsabilidad, ¿no? De que, a ver, tú vas a cargar al perrito, yo llevo al gato, ¿quién tiene el kit de supervivencia? Que de hecho es importante eso, empecemos por el kit de supervivencia, ¿no? O sea, realmente, ¿qué debemos de tener para un caso de emergencia? Uno, y bien importante, los papeles, por favor, que acreditan la salud del buen estado del animal de compañía. Es decir, cartilla de vacunación, un certificado médico, etc. ¿Esto por qué? Porque si salimos corriendo y tenemos que trasladarnos a algún lugar, si tenemos la suerte de que en el albergue, por ejemplo, en donde vayamos a estar, nos reciban con nuestros animales de compañía, pues poder comprobar, ¿sabes qué? Están vacunados, no tienen ningún problema, etc. Eso es básico y, por supuesto, que esté bien resguardados en algún recipiente, en alguna bolsa que sea antihumedad, por aquello de las inundaciones. Dos, que tengamos un kit de emergencia, un botequín, ya saben, agua oxigenada, vendas, tijeras, curitas, algodón, alcohol, por si en algún momento llega a haber alguna herida en los humanos o, por qué no, también en nuestros animales de compañía. Algunas toallitas húmedas también, si hay lodo, si se llegan a manchar, raspar, con eso podemos medio lavarlos, medio bañarlos, limpiar las patitas e incluso nosotros también. Claro. Guantes, muy importante, alguna cobija, ¿no? Extra para tapar y resguardar a nuestros animales de compañía, o incluso si vamos por la calle, ¿por qué no? Como se ha dado en estos casos que había gente que encontraba a los animales, pues con esta cobijita extra los puedes agarrar y los puedes rescatar. No seamos indiferentes ante el dolor del animal que nos encontramos en la calle, eso es bien importante. También. Correas, ¿no? Una correa extra, eso también es importante. Y, ojo, tener las correas también a la entrada de la casa. Así como ponemos las llaves, precisamente Rápido, para evitar, ¿no? ¿no? Así de dónde está, que esto, que el otro. Perder tiempo. Perder tiempo, ¿no? Los minutos, los segundos son valiosísimos. Entonces, las correas ahí junto a la puerta. Y tal vez debimos empezar con esto porque es básico. La placa de identificación. Porque también tenemos la mala costumbre de que en las noches decimos, bueno, pues ya nos vamos a dormir, quitémosle el collarcito a Claro. Para que descanse mejor. para que descanse, le molesta. Y entonces viene el problema de que no sabemos en qué momento salir corriendo y el collar de Firulais no sabemos en dónde carambas esté. Y Cierto. si se llega a escapar, no podemos asegurarnos de que Firulais regrese Que con tenga nosotros. tu teléfono, que tenga qué raza es y que tenga a quién pertenece, ¿no? ¿Qué Exactamente. sucede si no estamos cerca de nuestra mascota en una situación de emergencia como esta y nuestra mascota se queda en casa? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, ahí sí ya está un poco más complicado porque hay cosas que no podemos Claro, No están en tu planear. control, ¿no? Sin embargo, algo que se platicó mucho en este caso de las inundaciones y demás, Sí. es nunca dejes a tu animal de compañía, aunque no estés en tu casa, amarrado.
¿no? O sea, si está en tu casa, pues que esté libre, si está en el patio, que esté libre. De alguna u otra forma encontrará la manera de salir. ¿Qué es lo que pasaba? Si lo dejas amarrado, o si en algún momento de estrés tú sales y se te olvida el perro o el gato, va a tener menos probabilidades de poder escapar, ¿no? Entonces, es muy importante que siempre pensemos en la movilidad de nuestros animales de compañía para, pues, tratar de cuidar su vida. Y también en caso de que estén tomando algún medicamento o que tengan un tratamiento, también es importante, ¿no? Así es, eso es bien importante, que tengamos en este kit de emergencia, que también tenemos que dejar lo más cercano a la puerta, eso, por ejemplo, medicinas, si tu animal de compañía está tomando algún medicamento mínimo para 2 semanas, ¿no? Porque no sabemos si es que se trasladan a algún albergue, qué pueda pasar. Claro. Agua, muy importante, botellitas, y también alimento. Aquí lo importante también es estar haciendo rotación, ¿no? Siempre tienes que tener ese kit preparado, sobre todo si vives, por ejemplo, en algún lugar cercano a la costa, que sabes que va a llegar la temporada de huracanes, o si vives en un lugar donde se inunda mucho, aquí incluso en la Ciudad de México. Entonces, nada más estarle dando rotación, ¿no? Que no se te vayan a caducar esa comida y esas agua y medicinas, ¿no? Pero siempre es importante tenerlo ahí listo en un lugar donde no se puedan humedecer. Sí. Pensar en las mascotas, que luego se nos olvidan en este tipo de situaciones, pues son vidas también y tenemos que pensar cómo hacerle y que las reciban en los refugios. Así es. Algo también muy importante, por ejemplo, si no lo reciben en los refugios, que también pasó el caso, pues bueno, yo les diría, por supuesto, a todas las autoridades que incluyan dentro de los planes de acción, de evacuación y de resguardo a los animales de compañía y a todos los que tenemos animales de compañía. Claro. Creo que cada vez la gente se va sensibilizando más en este tema, entonces que desde un principio se generen estos planes de acción para evitar este tipo de abandono a los animales. Sí. Prevenir es lo más importante y bueno, siempre recordar que están nuestras mascotas y que dependen su vida de nosotros. Ay, Gus, pues muchísimas gracias. Un tema muy interesante.